Pasadas las 21 horas del día domingo, 2 disparos terminaron con la vida de 2 niños, uno de 5 y otro de 6 años. Se trató de eventos llenos de similitudes, casi simultáneos. Uno fue en la comuna de Maipú, otro en la comuna de Huechuraba. El denominador común, robo a vehículos y la acción de bandas armadas en la vía pública, algo que se está haciendo cada vez más habitual. Para conversar de este tema ya estamos en contacto con el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado. Buenas tardes, alcalde, ¿cómo está? Hola, muy bien, gracias. ¿Ustedes? Muy bien, alcalde, gracias. Alcalde, me gustaría partir preguntándole si usted nos pudiera hacer una cronología de lo que ocurrió el día domingo, qué fue lo que pasó realmente ahí en su comuna y si esto es algo habitual. Bueno, lo que sucedió es que nuestra vecina fue seguida por los delincuentes y antes de llegar a la casa en un lugar en que se podía bloquear y luego arrancar, hicieron esta situación de intentar quitarle el auto. Se disparó esa bala que hirió a la niña. Luego ella fue al condominio donde vivía, que es un poquito más arriba, y desde ahí partieron directo al Sapu, donde se estabilizó a la niña, y luego fue llevada en ambulancia al hospital Roberto del Río, donde finalmente falleció 30 minutos después. Uh-huh. Alcalde, esta clase de situaciones son comunes en su comuna, pero más que eso, ¿se vienen dando con el tiempo cada vez más grave? O sea, ¿cada vez están más violentos los delincuentes o ha sido siempre igual? Bueno, yo creo que en general hay concordancia en todos los que hacen análisis delictual, en que si bien quizá el número de delitos puede ir bajando, la violencia que se ejerce contra la víctima es mayor y el uso de armas es mayor y por lo tanto los homicidios, por ejemplo, han crecido entre el 2019 y el 2020 un 30%. Antes nosotros nos comparábamos con Canadá, con Uruguay, y hoy estamos siendo parte de esos países que uno veía con temor desde Chile, en los viajes, en la situación que vivían. Por lo tanto, más que un aumento significativo de los delitos, en la violencia que se ejerce y la sensación de impunidad que tienen los delincuentes y la sensación de indefensión que tienen los ciudadanos. Alcalde, en ese sentido, ¿a quién le atribuye usted esta dicotomía? Que puedan bajar los delitos en cantidad, pero que los delincuentes sean cada vez más violentos. ¿Tiene que ver con el acceso a armas? ¿Tiene que ver con algunas condiciones sociales? ¿Tiene que ver justamente con esta sensación de impunidad que usted señalaba hace algunos segundos? ¿A qué le atribuiría este fenómeno? Bueno, yo creo básicamente que Chile no actúa sobre datos duros, sino sobre yo pienso, me dijeron, parece, y sobre el parche a una situación que sucede. Pero hay falta de análisis proyectivo, hay falta de inteligencia, hay falta de planificar a largo plazo metas a lograr. Por lo tanto, uno puede lucubrar situaciones, por ejemplo, la base de la delincuencia muchas veces está por el tráfico de drogas. Nosotros no somos productores de droga, por lo tanto tienen que ingresar por algún lugar y son la frontera. Para ejecutar un delito necesariamente necesitas munición y necesitas armas. Y las armas no las producimos nosotros, habitualmente ingresan en forma ilegal o son robadas o esto. Tuvimos el caso concreto en Navidad y Año Nuevo de los fuegos artificiales. Ahí entraron toneladas de fuegos artificiales en containers seguramente por pasos habilitados, porque o si no, no es posible. Y ahora veíamos a los inmigrantes ilegales entrar por las fronteras permeadas absolutamente. Entonces, cuando uno va al tema puntual de una situación delictiva grave, uno remonta hacia arriba el río y llega a temas que no han sido abordados con seriedad y no hay voluntad, al parecer, de asumirlo. Por otra parte, las instituciones que tienen la obligación de resolver estos temas o de combatir constitucionalmente la delincuencia están dañadas en su prestigio y en su operatividad. Y no existe voluntad tampoco de intervenir civilmente a Carabineros
para que los procedimientos que resultan muchas veces errados sean corregidos por personas que no están formadas ni pertenecen a la institución, sino que corregidas y aplicadas por personal que no está dentro del ámbito de lo que hoy se critica. Entonces, hay muchos factores. Muchas veces se habla de la delincuencia en términos de las penas, de la cárcel. Las cárceles son una escuela de delincuentes, por lo tanto, ahí el Estado tampoco ha intervenido. Tenemos problema de que los salarios, el 50% de los chilenos gana menos de 400.000 pesos mensuales, y tenemos el problema de base, porque si uno no habla de ese tema, no hay solución, que es el de la educación de calidad para todos los chilenos. Mientras no se combata y se trabaje bien el tema de la educación en nuestro país, no tenemos vuelta atrás. Estamos conversando con el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado. Alcalde, todos esos factores que usted mencionó hace un rato se han discutido varias veces y largamente, y efectivamente tienen que ver con el problema de la violencia en Chile, pero uno ve, al menos en la clase política que tenemos, que no se ponen de acuerdo, y hace años que venimos sufriendo el mismo problema, y como usted decía, es un problema que se está agudizando desde el punto de vista de la violencia, pero en el Congreso, por ejemplo, no vemos que eso vaya avanzando y que de alguna manera se pongan de acuerdo, siempre se culpan unos a otros, ¿cierto? Por lo tanto, uno podría decir que es bastante desesperanzador el futuro si es que las cosas siguen así. Pero me gustaría preguntarle sobre las cosas que sí se pueden hacer, y eso tiene que ver con desatar ciertos nudos que ocurren entre, no sé, la autoridad alcaldicia, la policía, investigaciones, un montón de factores que quizás usted vislumbra en su experiencia como alcalde que podrían funcionar mejor. Bueno, efectivamente nosotros, la molestia que manifiesto respecto de lo que tú complementas, que es el Parlamento, ahí tenemos una línea de deficiencias, porque cuando Carabineros hace su trabajo, los delincuentes quedan libres. Entonces uno carga sobre los jueces, pero los jueces solo aplican la ley que deben aplicar. Por lo tanto, uno se remonta al Parlamento, y en el Parlamento, como bien tú dices, hay una cantidad de diputados y senadores que parecieran que actúan hacia la galería sin tener un compromiso real ni con la gente que representan, ni con el futuro de la patria. Y por último, cuando finalmente estos delincuentes son condenados, entran a las cárceles donde tampoco hay una voluntad del Estado de intervenirla para que se haga correctamente la parte del castigo y del reformatorio, digamos. Por lo tanto, los alcaldes lo que hacemos es lo que tenemos que hacer en función de la realidad que nos toca vivir. Instalamos pórticos, instalamos cámaras de seguridad, organizamos comités vecinales de seguridad cuando es necesario, como en Huechuraba. Estamos hace 6 años exigiendo, yo ya cedí un terreno para que Carabineros se instale. El terreno ya fue ingresado al conservador de bienes raíces a nombre de Carabineros, y por lo tanto es propiedad de Carabineros. Y todavía estamos en la etapa de diseño, lentamente, para lograr tener un cuartel en el sector de Pedro Fontova. A la vez, ya tenemos en licitación un cuartel de la PDI para la comuna. Hemos logrado incrementar la dotación de 93 a 151 carabineros. Le hemos comprado vehículos a la PDI, le hemos comprado vehículos y bicicletas a Carabineros. Pero cuando no existe una respuesta acorde con el esfuerzo que hacen los municipios en pos de garantizar la seguridad que debiera estar garantizada por los actores que constitucionalmente les corresponde, Ministerio del Interior, Carabinero y la PDI, y de ellos uno no siente la retribución al esfuerzo que uno hace, y uno no ve voluntad política de avanzar, uno siente la desesperación y la frustración que tú señalas. Ayer murieron 2 niños de 5 años. ¿Qué más es necesario para que se asuma con honestidad el trabajo político que deben realizar los parlamentarios en el Congreso y ponerse de acuerdo para que esa situación infame no vuelva a producirse en nuestro país? Por lo tanto, a nivel de alcaldes,
nosotros tenemos claridad porque nosotros tenemos que dar el pésame a los deudos. Ellos no, porque nunca están en la calle. Y por lo tanto, cuando la molestia se expresa verbalmente por parte de los alcaldes, no es una mala onda, sino que es la frustración que uno siente, igual que los ciudadanos, de ver que hay gente que debiera aportar en lugar de estar discutiendo sandeces que a nadie importan en Chile. Alcalde, en ese sentido, todos los problemas que hemos discutido acá claramente son problemas complejísimos y lamentablemente de larga data y al mismo tiempo muchas veces se requieren soluciones a largo plazo, pero como usted menciona, la gente se frustra, la gente le duele, la gente se enrabia justamente cuando ven este tipo de problemas y requieren soluciones rápidas. En ese sentido y desde su punto de vista, ¿por dónde cree que la agenda del Parlamento debería apurarse para encontrar soluciones más inmediatas a un problema que claramente de todas formas se va a tener que abordar a largo plazo? A ver, yo creo que siempre surge, Chile se pone súper creativo cuando tenemos crisis. Y la mayoría de la creatividad se basa en falta de información y por lo tanto son medidas que se toman que no tienen resultados concretos. Recuerda cuando se habló en Chile que habían robo en las micros y se instalaron esos monederos que uno echaba las monedas y era un desastre y nunca funcionó y a los 2 meses los tuvieron que sacar. Recuerda cuando se publicitó que se iban a poner unos tobilleras para los delincuentes, bla, 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 y ahora los delincuentes andan por el Paseo Ahumada mostrando la tobillera. Entonces, la base para una solución real a los problemas es tener datos concretos que nos permitan enfocar hacia dónde avanzamos. El tema de las armas, por ejemplo. Tenemos cuántos fiscalizadores de las armas que se venden. ¿Dónde se compra la munición que tú utilizas? Pero no permanentemente puedes ir a la armería y decir, oye, ¿sabes qué? Gasté mis balas, necesito 200 más. A cambio de eso debería llevar los casquillos para demostrar que no las vendiste a delincuentes que están cometiendo este tipo de crimen. Luego tienes que ver de dónde llegan las armas, porque no puede ser que permanentemente ingresen armas al territorio nacional y que no se tenga idea la procedencia ni el equipo que la está importando. Entonces, parte de la base de que no se tiene datos duros sobre los cuales combatir la delincuencia. Y luego, ciertamente, hay que, más que ir en torno a experiencia propia, por lo tanto, que funciona en Huechuraba, pero quizás no es replicable, o quizás sí en otras comunas. Nosotros nos dedicamos a hacer polideportivos, piscina temperada, rehicimos las 27 de las 33 multicanchas, y eso ha implicado que tenemos 18.000 de los 100.000 habitantes de nuestra comuna haciendo sistemáticamente deporte. Perfecto. Y el cabro que anda con una pelota en una mano no anda con una pistola en la otra. Es cierto, ¿Te das alcalde? cuenta? Entonces hay que ver por dónde se combate, porque de lo contrario van a ser puras balas de salva de efecto para la ciudadanía, pero ninguna solución para la angustia que viven nuestros compatriotas. Muchas gracias, alcalde, por este contacto. Estábamos conversando con el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado. Que esté muy bien. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Faltan 10 minutos para la 1 de la tarde.